Estos políticos, politiqueros, caudillos y dueños de los corrales del llamado ganado electoral de los países latinoamericanos, incluyendo el de Colombia, no tienen vergüenza. Mejor dicho, son unos sinvergüenzas. Cada vez que hay elecciones, cuando ganan sus candidatos, madrugan a exclamar que ganó la democracia y que fue un proceso limpio y transparente. Ah, pero cuando pierden, ay Dios mío, líbranos Señor, porque de mansas palomas y sonrientes corderitos se convierten o pasan a ser lobos rapaces y leones rugientes, llamando a los integrantes de estos corrales de su ganado electoral a desconocer los resultados y a salir entonces a protestar y a manifestaciones disque pacíficas, pero que se vuelven violentas, diciendo que hubo fraude y que se le robaron las elecciones. ¡Qué bellezas! Claro, y estos politiqueros y dueños de los corrales del llamado ganado electoral se aprovechan de un pueblo ignorante que los sigue hasta la muerte, creyendo en sus falsas promesas que a la final resultan mentiras. Por eso es que a estos politiqueros latinoamericanos, incluyendo el de Colombia o los de Colombia, y dueños del ganado o corrales electorales, no les interesa que sus gobernados o el pueblo que los elige y que los sigue hasta la muerte estudien, se capaciten, se preparen académicamente y que lean los libros y que investiguen y que reflexionen y que mediten. No, a ellos no les conviene, porque a ellos lo que les conviene es que el pueblo continúe en la oscuridad y la ignorancia. Y eso lo hemos visto por años, años y años en nuestro trasegar como periodistas. Y hay que decir entonces, o exclamar, el horror, el horror, el horror. Por eso es que entonces estudiar es tan difícil, tan problemático estudiar en estos países latinoamericanos, incluyendo Colombia. Y estos gobernantes se dedican a construir carreteras, pero no construyen universidades ni colegios. Se dedican a construir puentes donde no hay ríos, pero no se ponen a construir escuelas y colegios. Porque claro, no quieren que estos integrantes de los corrales electorales estudien y se capaciten, sino que continúen en la ignorancia. Y a propósito, aprovechan, es mejor construir una carretera y no una universidad, o construir un puente y una escuela o un colegio, porque claro, al invertir el dinero en las carreteras, que son miles, miles y miles de millones de pesos, al hacer los contratos, la mayoría de estos dineros van, ¿dónde? A sus cuentas bancarias. Y entonces, ¿qué pasa? A un pueblo ignorante, pues claro, lo pueden manejar, porque este pueblo no piensa, no medita, no reflexiona, siguen a merced de estos mayorales, mayordomos y caciques de la politiquería y van a donde les digan que vayan. Votan por el que les digan que tienen que votar, así sea el matadero. El horror. ¡Ah! Y repito, cuando pierden, llaman a la insurrección, llaman a la desobediencia civil y disque pacífica, a bloqueos, a las protestas, a las manifestaciones y que al final terminan con muertos, heridos, descoloridos, mutilados, vandalismo y destrucción, etcétera, etcétera. Dios tiene mucho que decirles a estos politiqueros de turno
y todo está contenido a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, que leeremos en minutos. Porque hay que mencionar a propósito que la mayoría de estos politiqueros y políticos, hipócritas y fariseos, como dijo Jesucristo, se la pasan, viven criticando en sus discursos a los países llamados capitalistas, incluyendo obviamente a Estados Unidos de Norteamérica. Viven diciéndole al pueblo que los elige, que dice que el capitalismo es malo. Pero ellos, ay no, es que le da uno hasta risa, los politiqueros latinoamericanos y obviamente de Colombia de turno, que critican al capitalismo todos los días, tienen sus cuentas bancarias en los países capitalistas. Invierten en el capitalismo, viven criticando el capitalismo e invierten en el capitalismo. Negocian con los capitalistas. Quieren tener sus propiedades y mansiones en los países capitalistas. Y donde viven o donde están con el pueblo de los corrales electorales, les dicen que odien al capitalismo, pero ellos sueñan con vivir en alguno de estos países capitalistas, como los Estados Unidos, por ejemplo. Como dijo Jesucristo, hipócritas y fariseos. Sí, porque uno francamente no entiende, no concibe la mente estas actitudes. Estos politiqueros y políticos y dueños de corrales del ganado electoral que viven diciéndole al pueblo y basando sus ideologías, filosofías y doctrinas y discursos en que el capitalismo no sirve para nada y que a los ricos hay que odiarlos y que todo el mundo, todo el pueblo tiene que ser pobre y que solo ellos pueden ser ricos porque, claro, repito, critican al capitalismo que no es bueno para los pueblos, pero ellos, los gobernantes, aman el capitalismo. Y agregan en sus discursos que los industriales, los empresarios, los emprendedores y creadores de fábricas y generadores de trabajo y empleo son enemigos del pueblo. ¿Cómo les parece estas bellezas? Viven criticando a los países capitalistas en Europa o Estados Unidos de Norteamérica, pero lloran cuando les cancelan sus visas y les dicen que allí no pueden vivir. Protestan contra el capitalismo o los países capitalistas y al mismo tiempo tienen sus hijos, sus familiares estudiando en los países capitalistas, tienen sus propiedades en los países capitalistas, tienen sus viviendas y sus cuentas bancarias en los países capitalistas. Hipócritas y fariseos. Así son, les manda decir Jesucristo. Y hay otros más sinvergüenzas todavía. Viven en los países capitalistas, tienen sus propiedades, residen desde hace años en estos países capitalistas y viven criticando a los capitalistas. Es increíble. Viven, repito, tienen sus sedes, sus oficinas, se les han concedido asilos o visas o ciudadanías o residencias en los países capitalistas y desde allí, desde los países capitalistas, donde viven, donde estudian, donde residen, se vuelven enemigos del capitalismo. ¿Cómo les parece? Estos son otros hipócritas y fariseos, como dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay que decir, duélale a quien le duela, pero es cierto. Solo que mucha gente no lo piensa. Observe, mire, analice, como una persona que está viviendo, residiendo o que sueña con vivir en los países capitalistas, vive criticando el capitalismo. Es inconcebible. No hay mente que uno pueda entender por qué lo hacen. Si está viviendo, usufructuando, residiendo, estudiando, negociando con el capitalismo y al mismo tiempo
está criticando el capitalismo. El horror, el horror, el horror. ¿Qué les manda decir Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia, a estos que son verdaderos hipócritas y fariseos? Leamos. Evangelio de Juan, capítulo número 12, verso número 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Palabra de Dios. Evangelio Lucas capítulo número 18, versos 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios, te adoramos, Señor. Libro Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versos 30, 31 y 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Palabra de Dios. Mismo libro de Lucas, evangelista Lucas, capítulo número 12, versos a partir del verso número 1 hasta el 3, que dice textualmente lo siguiente: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Palabra de Dios. Libro del evangelista Marcos, capítulo 12, versos números 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuida de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios. Y ya para terminar, libro del evangelista Mateo, capítulo 23, verso número 13, que sintetiza todo lo que hemos dicho. Dice textualmente: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.